Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor tengo el privilegio una vez más para compartirles la palabra del Señor, hermanos. Antes que nada vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Que sea el Señor infundiendo en nuestro corazón a través de su palabra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito es tu gran nombre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias por este lugar que nos permite reunirnos el día de hoy con cada uno de los hermanos. Gracias por la lluvia, gracias por el sol. Amén. Nosotros no lo merecemos, mas tú en tu infinita bondad y para con nosotros misericordia nos lo das cada día. Nuevas son cada mañana tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Asimismo, Señor, gracias por el privilegio que me da de compartir su palabra el día de hoy y que a través, Señor, de ella mi corazón arda, Señor, de fe, confianza en ti, Señor, y que mis hermanos sean bendecidos por la gloriosa y bendita palabra que tú has revelado. Por tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre Santo. Amén. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Hoy quiero compartirles sobre un tema del cual es extenso, pero yo voy a tratar de reducirlo lo más corto posible. Y claro, a la misma vez, es un tema temático, hermano. Está alrededor de toda la Biblia. Usted puede encontrar muchos ejemplos y afirmaciones. Yo voy a hablar de voy a tomar como base 3 textos bíblicos, donde a medida que uno va conociendo a Dios, yo el ejemplo que puedo poner es, yo trabajo en la electricidad y antes de estudiar lo que es el oficio, yo veía la electricidad como algo sumamente peligroso, lo cual lo es, pero a la medida que usted va conociendo en la teoría, a usted le va entrando un poco de confianza de poder trabajar con ello. Y usted piensa, bueno, entonces significa que la electricidad es peligrosa, pero si estoy aislado, es inofensiva. Nuestro instructor nos decía que nosotros tenemos que hacernos lo menos atractivo para la electricidad. Entonces, esto lo traigo como para ejemplo, es que a la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, cada vez nosotros nos vamos relacionando distinto. Hasta, no sé si se ha fijado que hasta nuestras oraciones cambian. Sí. Me imagino que si usted ya lleva un tiempo en el Evangelio, sus oraciones han cambiado de conforme era al principio. Hoy ya no dice, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, hazme esto, y todo solo es pedir, pedir, pedir. Ahora tal vez ya a la medida que he ido creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ha aprendido a glorificar a Dios primero, a descansar en Él y en sus planes y a pedir principalmente conforme a su voluntad. El día de hoy, hermano, la doctrina que vamos a compartir se llama la providencia de Dios. Cuando ¿cuántos aquí han tenido en algún momento conflicto con su fe? Sí. Yo soy uno. Donde a veces la fe, hay cosas en la Escritura que nos pone en ese conflicto, porque a veces no es tan lógico como nosotros pensamos que las cosas deben ser. Y ahí entra el conflicto. Decir, esto no tiene sentido para mi vida, pero si Dios así lo ha dicho, es porque así es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, estos son conflictos entre razonamientos que se escuchan lógicos, pero que luchan contra nuestra confianza en Dios. O sea, tenemos una lucha de fe. Todos en algún momento hemos de tener estos conflictos, donde el enemigo usa estos razonamientos lógicos para poner duda de la palabra de Dios. Es por eso que nuestra lucha muchas veces son internas, son de fe, son conflictos espirituales. Y hasta el mismo Señor Jesús tuvo esa lucha. Recuerda cuando Satanás lo llevó al desierto y dice que ya llevaba 40 días ayunando y dice que el Señor Jesús tuvo hambre
Y Satanás le hizo una tentación al Señor Jesús. En Mateo 4, versículo 3 al 4. Voy a dar varios textos, hermanos, por si quieren ir anotando, porque no los voy a poder explicar mucho, porque es bastante. En esta tentación dice que Satanás vino a él, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, el Señor Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta, ¿era el Señor Jesús hijo de Dios? Sonaba lógico la tentación de Satanás, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente sonaba coherente lo que le estaba diciendo, pero estos son conflictos que entran en nuestra vida. Ahora, lo que el Señor Jesús, las palabras de Satanás son un argumento, como dije, lógico. Es decir, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía el Señor Jesús convertir las piedras en pan? Podía. Pero aquí iba aquí el propósito de Satanás ante esta situación. Sonaba coherente lo que decía, o sea, lo que decía Satanás. En parte era cierto lo que decía, pues sí, el Señor Jesús era hijo de Dios y tenía el poder de convertir las piedras en pan. Pero el argumento lógico era una tentación, era una trampa de Satanás que estaba usando para minar la confianza del Señor Jesús en el Padre. El Señor Jesús obviamente él responde: no solo de pan vivirá el hombre. No solamente del pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero a lo que quiero llegar es, Satanás a veces usa esos argumentos que parecen, como dije, lógicos, y los seres humanos en teoría somos personas lógicas. Muchas veces en la práctica no es así, ¿verdad? Pero Satanás puede usar un argumento lógico para engañarnos. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Lo cual es la doctrina que vamos a tocar el día de hoy. La raíz del significado de la palabra providencia es prever o ver de antemano o proveer. Es algo que ocurre desde antes. Estamos el lunes hablando del llamado en el Instituto Bíblico, que como Dios ese llamado lo hace por su único consentimiento, voluntad, sin pedirle opinión a nadie. Simplemente Él decide y escoge, y a su debido tiempo llama. Y es más, íbamos en los estudios bíblicos que Dios lo hace desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que los cielos y la tierra existieran, dice que Dios, con su previo conocimiento, Él escogió hombres para que llevaran la palabra de Dios. O sea, no es algo sencillo, ¿verdad? No es algo que pongámonos de acuerdo, levantemos la mano, hagamos democracia, a ver quién quiere ser el próximo, a quién escogemos de pastor, la próxima ciclo o la próxima generación. No es así. Con Dios las cosas no son así. Ahora, aunque estas palabras del significado que di de la providencia de Dios, como tal, no transmiten el significado profundo de la doctrina de la providencia de Dios, esta doctrina implica mucho más que el hecho de que Dios sea un espectador de los acontecimientos humanos, como piensan algunos, que Dios creó al hombre, el hombre cayó, y que el ser humano simplemente está haciendo como le viene en gana, y Dios no está haciendo nada. Así piensan muchos, y lastimosamente algunos llamados cristianos, que Dios simplemente es un espectador en el cielo, viendo cómo las cosas están surgiendo aquí en la tierra, viendo y tratando, esperando como que el ser humano lo haga mejor. Así piensan algunos, pero no. La providencia de Dios es el significado de que Dios gobierna en todas las cosas, creadas y no creadas, las cuales son las invisibles, o sea, las que nosotros no podemos ver. Ahora vamos a ver en esta enseñanza que Dios es más que un espectador con respecto a la humanidad. Dios es un Dios de planes. Este es el punto.
Dios es un Dios de planes, de propósito, y los planes y propósitos de Dios siempre se llevarán a cabo, siempre se cumplirán. Escuche, siempre se llevarán a cabo, siempre se cumplirán. Dios no es como el barco a la deriva, como muchos de nosotros a veces andamos, ¿verdad? De que andamos sin propósito, sin un plan, ni diario, ni de aquí a 5 años, ni de aquí a 10 años. Dios tiene un plan, hermanos. Y ese plan está yendo viento en popa, tal como Dios quiere que sucedan las cosas. Ahora, vamos a ver en esta enseñanza que Dios es más que un espectador. Debido a la providencia de Dios, Él sabe todas las cosas desde el principio a fin. Hay otra doctrina que también se relaciona bastante con esto, es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? De la cual hablábamos el día lunes. Que Dios lo sabe todo, desde antes de que sucedan, Dios ya sabe. Si no es así, le hace todo el libro de Apocalipsis, ahí dice cómo va a acabar todo. Ya Dios ya lo dijo cómo va a suceder y lo planeó cómo va a suceder. Ahora, los antiguos cristianos definieron la providencia de Dios de esta manera, y lo cual esto lo voy a dejar en la descripción del video en YouTube, para que lo puedan mirar, porque es extenso cómo los antiguos cristianos definían la providencia de Dios. Dios, así dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el libre, inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Qué extenso, ¿verdad? Como lo definían en tiempo antiguo. Si nos tomáramos seriamente a estudiar cada una de esas palabras, pudiéramos comprender bien el concepto de cómo los antiguos cristianos definían la providencia de Dios. Ahora, el punto central de esta enseñanza es de saber que Dios gobierna sobre el universo y que Él es un Dios de planes y que sus planes se cumplirán siempre. Y aquí va la base bíblica. Primer base bíblica referente a la providencia de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, hermano. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esas palabras fueron dichas por José en Egipto. José en Egipto, él fue vendido. Voy a tratar porque esta historia es bien amplia, tratar de reducirla, hacer una síntesis de ella. José es el hijo menor, de uno de los hijos menores de Jacob. Dice que lo amó él porque lo tuvo en su vejez. Le hizo un manto de colores, a lo cual sus otros hermanos, al ver que Jacob más lo amaba, estos más lo odiaban. Y para el contrario, Dios le revela un sueño a José, en el cual dice que él se ponía de pie, tenía un manojo él y otros manojos se inclinaban a él, eran 12 manojos, y también veía en otro sueño que el sol y la luna se inclinaban delante de él y 2 estrellas, y los hermanos de José y Jacob mismo comprendió exactamente el significado del sueño, al cual le dice: ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? Y Jacob le dice: ¿acaso nosotros nos inclinaremos ante ti? Entonces, a medida que Dios le revelaba el plan a José, los hermanos de José más lo odiaban, más mal caía, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, llega José a través del odio que sus hermanos le traían, lo agarran en una ocasión que Jacob los manda
a que vayan a ver cómo están. Ellos lo agarran, lo atrapan, lo meten en un pozo y de por último, por consejo de Judá, le dicen, no lo matemos, mejor vendámoslo de esclavo. Se lo vendieron primero a unos amalecitas, los amalecitas lo venden a unos ismaelitas y termina yendo a la casa de Potifar en Egipto como un esclavo. ¿Sí se entendió? Algo a la carrera, ¿verdad? Pero les recomiendo que se lean la historia y qué hermosa historia, hermano. Ahí hay, como decimos, un final feliz. Ahora, estando en la cárcel estando José con Potifar, él es un buen siervo, de lo cual dice que Potifar no se preocupaba de nada, solo de lo que iba a comer. Era un buen siervo. Dice que hay un paréntesis que se hace en la escritura que dice que Jehová estaba con José, ¿verdad? Sí. Y la mujer, sin vergüenza de Potifar, le gustaba el hombre y el hombre pues tenía temor de Dios, dijo no, y se negaba hasta que un momento ya no se pudo y la mujer le levantó un falso a José y acabó en la cárcel. Ahora usted en una situación, ¿qué se podrá preguntar? Si Dios me revela un sueño que dice que yo voy a ser rey, que yo voy a ser gobernante aún de mis hermanos y por el contrario, parece que más me estoy alejando del propósito de Dios, ¿acaso no le podrían venir pensamientos a nosotros? Yo creo que sí. Y ya está José en la cárcel. Y de ahí pareciera que el sueño está más lejos de cumplirse conforme va el tiempo. Pero Dios siempre ha tenido un plan y ese plan no puede ser frustrado por la maldad de ningún ser humano, hermano. Y dice que está allá en la cárcel. Cuando llega, ya pasó un tiempo, dice que él se ocupaba de todo. Él siempre fue un hombre diligente y la escritura sigue diciendo, pero Jehová estaba con José. Jehová no lo había abandonado, no lo había dejado, sino que los planes del Señor seguían como dije, como barco, como viento en popa. Ahora, cuando José le revela el sueño a dos, al panadero y al copero, le dice, tú vas a morir, tú vas a vivir, y llegan, uno es restaurado con Faraón. A aquel se le olvida como por un año de que José lo había ayudado y José le dice, cuando sea restaurado, háblale bien a Faraón, y se olvida. Cualquiera puede pensar, entonces el plan de Dios va a llegar o no va a llegar. Nosotros como ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Ya sabemos cómo acabó el asunto. Pero llega un momento en que entra una crisis y José es llamado, el que revelaba sueños, y llega a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto, donde él es rey. Y Dios le da la sabiduría para poder administrar el grano y el ganado y las tierras de todo Egipto. Ahora, las palabras que leímos en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, vosotros pensáis en contra mía, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿A quién le está diciendo esto José? A sus hermanos que lo vendieron. No teman, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios todo ese mal lo encaminó a bien para que hoy, a través de mí, mucho pueblo sea salvado por la sabiduría que Dios le dio a José. Entonces, Dios no solamente es un Dios de planes, Dios prepara al hombre de Dios para esos planes. Dios tuvo que hacer un José primero para ser un hombre tan sabio, ¿verdad? Y tan disciplinado y a la misma vez un hombre que confiara en Dios. Y Dios cumplió el plan que tenía para José. Aquel sueño no quedó abandonado, aquel plan de Dios revelado a José no quedó frustrado. La maldad del hombre, hermano, escuche bien, la maldad del hombre no frustra los planes de Dios. Y lo vemos en este ejemplo. Ahora vamos a ver también
Que la maldad del ser humano no frustra los planes de Dios para nuestras vidas ni para las suyas, hermano. Gente le puede querer hacerle daño, pero el plan de Dios va a prevalecer en su vida. Esta es la providencia de Dios, el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene un plan con nosotros y este plan se cumplirá aún en medio de nuestros aparentemente fracasos. Aparentemente fracasos. Dios no nos va a dejar ahí. Ahora, el otro texto que vamos a ver para respaldar esta doctrina es en el libro de Job, capítulo 42. Anótelo, hermano, y después conecta los puntos y reflexiona sobre lo que estamos estudiando el día de hoy. Job 42, versículo del 1 al 2. Yo lo voy a leer en esta versión que se llama la versión de las Américas. Es el mismo, lo mismo quiere decir, pero para mí la versión de las Américas lo dice más claro. En la versión de las Américas dice, Job 42 del 1 al 2 dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. La conclusión de Job, después de que ha pasado todo lo que ha pasado, la conclusión de Job, después de haber experimentado el sufrimiento y de haber hablado con Dios y Dios haberle hablado a él y haberle dicho los pensamientos de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía aquello? ¿Puedes tú atrapar a Leviatán con un anzuelo? ¿Puedes tú hacer con este monstruo esto y esto? Y Dios le está enseñando su grandeza, sus pensamientos, de cómo Él muchas veces para el ser humano es incomprensible, no se le puede entender. Ahora, Satanás tenía un plan. El plan de Satanás en los primeros capítulos del libro de Job dice que es que Job blasfemara contra Dios. Y Dios le dice a propósito, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él. De Job es uno de los hombres que en la Biblia Dios da buen testimonio. Pues que dé buen testimonio el hermano o la hermana o el pastor de usted, qué bueno, pero que dé Dios testimonio de usted es otra cosa, hermano. Ahora, le dice Satanás, él sí te sirve porque tú lo bendices, pero quítale lo que tienes, quita tu mano, quita la barrera que tú tienes protegida a él, a ver si no te blasfeme en la cara. Y le dice, ahí está, nomás Dios le ponía límite, nomás no hagas esto. Y Job lo perdió todo. Ya saben la historia, ¿verdad? Yo solo voy a resumir para concluir lo que Job dice al final. Al final, Dios hace en Job. Job es un hombre igual que nosotros, pecador que necesita pasar por el crisol de Dios. Nuestra fe necesita crecer. Y Job concluye con estas palabras, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco más. Amén. Quiere decir Job. ¿Tenía Dios un plan con Job? Sí. Job concluye con estas palabras que dice, yo sé que tú lo puedes hacer todo, todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El plan de Satanás era que Job blasfemara contra Dios. El plan de Dios era otro, y el plan de Dios se cumplió en la vida de Job. Job, lean bien Job y reflexionen. Job tiene un problema. El problema de Job es que él se quiere justificar ante Dios con sus obras. Él le dice a Dios, yo quisiera que Dios fuera hombre para yo contender con él y preguntarle por qué es lo que me está pasando. Y claro, los amigos de Job lo acusan a él de pecado, ¿verdad? Entonces, en conclusión, los propósitos de Dios a los cuales llegó Job no pueden ser frustrados. Satanás, escuchen,
Satanás no puede frustrar los planes de Dios. La providencia de Dios está sobre todo. Ahora, Job fue un hombre íntegro, como mencioné. Y imagínense un hombre íntegro como Job. Es tentado, Dios permite que Satanás le toque, cuanto más nosotros, hermanos. Escuche esto. Antes que Satanás ponga la mano sobre nosotros, la mano de Dios está sobre nosotros primero. Satanás no puede tentar a ninguno de nosotros más allá de lo que Dios no le permita. La mano de Dios está sobre nosotros, hermanos. ¿Sabe qué dice Corintios 10:13? Hablando aún sobre la tentación de que Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién está en el asunto? Dios. Dice, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y juntamente con la tentación nos va a dar la salida. ¿Acaso no es el gobierno de Dios, la providencia, el cuidado de Dios para con sus hijos? Sí, hermanos. Recuerdo cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, como Pedro ahí bien valentón le dice, todo esto te dejan, yo no te voy a dejar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor Jesús le dice, ¿tu vida darás por mí? Antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Y así sucedió, ¿verdad? Pero he orado, le dice el Señor, que tú una vez ya arrepentido, vuelvas de nuevo. Él no se quedó ahí, como el Judas, porque él ya estaba perdido desde antes, como lo dice la Escritura, el hijo de perdición, del cual el Señor Jesús dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero Pedro no, a él no, el Señor no lo iba a dejar ahí. Cayó en la tentación, fue débil, pero la misericordia y la mano de Dios siempre restaurará a sus hijos, hermano. Ahora, los planes de Dios no los puede frustrar Satanás ni ninguno de sus servidores. La palabra de Dios dice en Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y el que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levantará contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué cuidado, hermano, dice Dios al destructor. Yo lo creé para destruir, pero dice, ninguna arma forjada prosperará contra los escogidos de Dios. O sea, no prospera si Dios no lo permite, hermanos. Ahora, vamos a ver la palabra. Este es el último texto respaldando esta doctrina, que es la providencia de Dios, los cuidados de Dios que Dios tiene para con nosotros. Está en Romanos 8:28, hermanos. Ya me duele la garganta de hablar fuerte por esta lluvia que no nos deja. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 8:28. Muchos hasta de memoria se lo saben ya, ¿verdad? Y sabemos, dicen. ¿Cuántos saben? Sabemos. Es lo que yo hablaba al principio. Estas doctrinas debemos de saberlas, de conocerlas, porque así vamos a poder descansar en los planes de nuestro Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios. Al propósito de Dios.
conforme a su propósito son llamados a los que aman a Dios. ¿Sabe cómo luchaba yo al principio con ese versículo? Porque me estaban viniendo unas cosas recién convertido y yo, por alguna razón, ese texto me lo sabía. Y yo decía, Señor, y yo le reclamaba al Señor, Señor, ¿y en qué bien me va a ayudar esto que estoy pasando ahorita? En serio, hermanos, viera la necesidad de contender con el Todopoderoso. ¿Entendés? Es una locura, hermano, en vez de descansar en Él. Y le decía, ¿en qué me va a ayudar esto, Señor? Si ahorita que más te sirvo, peor me está yendo. Ahorita que estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello, no me está yendo bien. Y porque no era bueno lo que estaba yo pasando en ese momento. Y no comprendía yo, hasta que el Señor ya le hace llegar al final, y allí comprendí que el problema no era lo que yo estaba pasando, el problema era yo el detalle. Yo necesitaba cambiar mi mente y mi corazón y muchas de mis acciones. Porque por un lado estaba queriendo hacer las cosas bien, pero por otro lado estaba haciendo las cosas mal. Entonces Dios, en su infinita bondad, nos hace atravesar cosas para que moldearnos. Y cuando dice todas las cosas, ¿está hablando de las cosas buenas o solo cosas, o de las dos, cosas buenas y malas? ¿Sabe qué dijo Job? Mujer, como mujer fatuo has hablado, ¿recibiremos solo lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Así dice Job. Entonces, vienen cosas, ya miramos la vida de José, no era cosa buena lo que le venía, ¿verdad? Pero el propósito de Dios iba para adelante. Ahora, Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos. Así es. Mire, en ese propósito, a Dios no le ha pedido opinión a usted. En serio le digo. Con el pastor a veces hablamos de cosas personales, donde me dice, hermano, ¿y qué tal si el Señor para con usted quiere esto? Y yo le digo, no, yo no quiero. Pero, ¿recuerdan? Dios en su infinita gracia y misericordia tenía el propósito que de un hombre llamado Jonás fuera a predicar a un lugar que se llamaba Nínive. Podía usar a otro hombre con más disposición, hermano, para que fuera a predicar. Pero aquí la grandeza de Dios, los propósitos de Dios. Dios puede salvar hombres, colonias, caseríos, cantones, aún países, aún enviando a aquellos que no quieren. Ahí está el ejemplo, Jonás. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, hermanos. Mire, le puedo poner otro ejemplo también, donde le aseguro que ni nuestro propio pecado puede estorbar los propósitos de Dios. El hermano compartía de Sansón. Sansón fue llamado con propósito de ser el azote de los filisteos. Pero como él, en vez de ser el azote de los filisteos, se hacía compañeros de ellos y buscaba mujeres filisteas. En el último versículo dice de que cuando Sansón en su última oración le dice, dame venganza, ahora a Dios, y Dios le escucha, a diferencia de Saúl, Dios escucha la oración de Sansón, por eso decimos que es un salvado, aparte porque el libro de Hebreos lo menciona. Dice que derribó las columnas y dice que en esa ocasión murieron más filisteos que todos los que había matado a Sansón anteriormente. El propósito de Dios, el azote de Dios a través de Sansón siempre se cumplió. Mire a Abraham, Dios le dice, Abraham, yo haré de ti una gran nación y te daré un hijo. El hombre era de 75 años cuando Dios lo llamó. Y la mujer como de, no recuerdo cuántos, pero ya era bien mayor y ya no podía tener hijos, ¿verdad? Era como 10 años menor, Sara, creo. 65 años. Ahora, se les ocurre una gran idea, ya dada la promesa. Le dice a Sara, a su mujer, mira, yo no puedo tener hijos. Mejor allégate a mi mujer Agar y a través de ella puedo tener descendencia. Y
Abraham, ¿verdad? No muy rogado, se dejó llevar y se llega a su mujer, a su sierva, y tienen a Ismael. Isaac no había venido todavía. ¿Acaso el plan de Dios fue frustrado por eso, hermanos? De ninguna manera, hermanos. Los planes de Dios se van a dar. A veces, aunque nosotros por necios, por no esperar, no descansar en la promesa de Dios, queramos de algún modo estorbar el propósito de Dios. Dios siempre saldrá su plan a flote, hermano. El propósito de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Quisiera comentarles sobre uno más, hermanos. Déjenme si lo encuentro. Aquí está. ¿Usted cree que el propósito de Dios puede dejar de cumplirse solo porque a usted a veces le vengan dudas? No, hermano. ¿Sabe? En una ocasión, David, él ya estaba desesperado. Ya Saúl lo perseguía y donde quiera que andaba, lo perseguía. Cuando en algún momento empieza a dudar David, déjeme encuentro el texto, está en 1 Samuel 27:1, y dice David, escuche, él ya había sido ungido por Samuel, él ya había experimentado el poder y la confianza en Dios para derribar a un gigante. Muchas veces él confió en Dios, en todo lo que él le había revelado. Pero mire, llega un momento en el cual David duda de que él llegue a ser rey. Él dice en 1 Samuel 27:1, dijo luego David en su corazón, a fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más. Por lo tanto, más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Oiga las palabras de David, al fin Saúl me va a matar. Y después que Dios le había dicho, tú serás el rey de Israel. Ni por ser que había llegado al trono David. Pero después de esa gran crisis que David tiene de fe, Dios lo levanta al trono. Y Dios lo hace rey tal como lo dijo por su siervo Samuel. Asimismo se cumplió lo que dijo Samuel a Saúl. A su tiempo el plan de Dios se cumple, la palabra de Dios se cumple, hermano. Dios tiene un plan para con nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él no escatimó, dice, que el Padre no escatimó ni dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar al cristiano? Pero, lastimosamente, eso no puede suceder. Lo peor que le puede pasar al Hijo de Dios es separarse de Cristo, ser separado de Cristo. Eso es lo peor que al Hijo de Dios le puede pasar, ser separado de Cristo. Pero han leído el resto de Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? Y estoy seguro, dice. Entonces, ¿qué diremos a esto? Dice el verso 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Pero más adelante dice, Romanos 8, lo vamos a buscar, hermano. Creo que esa parte ya me la salté. Aquí estamos. El 35 dice,
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No, hermano, se me movió la hoja. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Oiga, no crea que estaba dudando este hombre. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. La providencia de Dios le está cuidando, hermano. Amén. Yo le digo porque a veces pensamos que si yo me cuido, si los hermanos me cuidan, si mi hermano, mi mamá, mi papá me cuida, entonces yo estaré seguro. Hay uno en los cielos, sentado en el trono, amén, que intercede por nosotros. El Padre es aquel que nos cuida. ¿Y sabe qué dijo nuestro Señor Jesús? El que está en mi mano, dijo, nada lo arrebatará. Y hay uno que es más grande, dice, el que está en la mano del Padre, nada lo arrebatará. Sí, descanse en la providencia de Dios, hermano. Él lo cuida a usted, que escuche esto, que yo no me voy a cortar el pelo del hermano Jonathan y que Dios no se dé cuenta cuántos pelos me faltan. ¿No dice la Escritura eso? Ningún cabello, dice, cae a tierra o cae de nosotros sin que Dios no lo sepa. Escuche el cuidado de Dios, aún para las aves del campo, que dice que ninguna cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Dios tiene un plan, hermano. Descanse en el plan de Dios. También quería leerles Filipenses, que no sé por qué se me saltó, pero Pablo dice unas palabras claras aquí y con eso voy a concluir, hermanos. Solo déjeme si lo encuentro, hermano. Aquí está Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha iniciado en nosotros una obra, hermano, se va a cumplir. Amén. Descanse en Dios, hermano. No se preocupe tanto de qué vamos a comer, qué vamos a beber. Trabaje porque es bíblico, pero no se preocupe tanto. ¿Usted cree que mi hija Alesia y la Esther menos están preocupadas de qué van a comer mañana? Ahora, nosotros que somos padres terrenales, le inspiramos confianza a ellos, descanso y quitarles afán. Cuanto más al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que hizo los cielos y la tierra y que tiene todo el poder de darnos las cosas que necesitamos. Descansemos en Dios, hermanos, y descansemos en sus cuidados. Vamos a orar, hermanos. Antes que nada voy a hacer el llamado a los amigos. Usted no tiene esperanza. Usted sin Cristo está perdido. A usted no tiene, el único que tiene que lo cuide es el diablo. Y le aseguro que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Venga a Cristo, dele su vida a Cristo, porque si usted le da su vida a Cristo, Dios inicia una relación con usted. Y Dios ha prometido a usted darle cosas extraordinarias. Entre eso es su Espíritu Santo, su salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Él no escatimó aún ni dar a su propio Hijo Jesús. Él le dará las demás cosas. Venga a Cristo. Ahí donde está, donde quiera que nos escuche, arrepiéntase, haga una sincera oración a Dios y entregue su vida a Cristo. Y empiece a caminar en los planes de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu providencia, tus cuidados a mí me dan descanso, Señor. De no vivir tan afanado, preocupado,
de todas aquellas cosas que tú ya has prometido darnos. Tu palabra dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque tú, amado Dios, has dispuesto que nosotros vivamos para ti, y tú tener cuidado de aquellas cosas que a nosotros nos harán falta. Y las bendiciones te seguirán, dice tu palabra también, Señor. Te alcanzarán, dice tu palabra. A su debido tiempo tú nos darás aquellas cosas que en tus propósitos eternos has preparado para con nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que en cada uno de nosotros quites el temor de qué me va a pasar, de qué va a suceder si me falta esto, qué va a suceder si me falta aquello, porque tú has decidido en nosotros un plan, tú has preparado un plan eterno, y yo sé, Señor, que el bien mayor que tú has preparado para nosotros es la salvación, y que lo que suceda en medio de eso solo son males menores, Señor, solo son pequeñas cosas para al final encaminarnos a aquel destino glorioso que es estar en tu presencia. Gracias, amado Padre, gracias, amado Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias, precioso Dios. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Morán, por alentar nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo no sé, usted no tiene idea cuánto ánimo, cuánta fuerza esa palabra ha traído a mi vida. Me voy tan tranquilo a descansar. Voy a comer lo suficiente y trataré de dormir bastante. Como dijo el salmista, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano Silvio, se lo digo de todo corazón, gracias por edificarnos con esa palabra tan linda. Los propósitos y los planes de Dios hacia nuestra vida no pueden ser detenidos ni estorbados, ni por nuestro pecado, ni por nuestra duda, ni por el mismo demonio. Estamos bien seguros. Qué palabra más buena esa. Oramos, pero vamos a traer las ofrendas al Señor. Estamos fuera de las redes sociales, hermana. Por favor, vamos a concluir. Tome decisiones para con Cristo.